A ver, ¿a quién no le ha pasado? Sentir ese escalofrío al escuchar una voz y no tener ni idea de dónde viene. Bueno, hoy vamos a desentrañar por qué ese truco que parece tan simple en el cine tiene un poder tan pero tan grande. La pregunta que nos planteamos hoy es algo que todos hemos sentido, ya sea en la oscuridad de una sala de cine o en el silencio de una casa vacía. ¿De dónde sale ese poder? Esa inquietud que nos provoca una voz sin rostro. Fíjense que grandes pensadores del cine le han dado vueltas a esto. La idea central es que cuando oímos una voz sin ver el cuerpo, nuestra mente corre a llenar ese vacío. Y es justo ahí, en esa brecha, en esa ausencia, donde nace su verdadero poder. Para poder entender este mecanismo del cine, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta la antigua Grecia, de donde viene un concepto que es absolutamente clave: la idea de oír sin ver. Y aquí la tenemos, la primera pieza del rompecabezas. El sonido acusmático. Suena súper técnico, ¿verdad? Pero en realidad es algo muy sencillo. Es cuando oímos algo sin ver qué lo está causando. Pensemos, por ejemplo, en la voz que sale de la radio o cuando hablamos por teléfono. Es eso, una voz completamente separada de su fuente. Pero a ver, ¿qué pasa cuando este sonido acusmático no es solo un ruido, sino que es una voz con intención, con personalidad? Pues ahí es cuando la cosa evoluciona de ser un simple sonido a ser un personaje completo, el ser acusmático. Y fue el teórico Michel Chion quien le puso nombre a este ser tan misterioso, el acusmetro. Ojo que no es solo una voz, es un personaje entero cuyo poder, como vemos aquí, nace precisamente de que no lo podemos ver. Y esta idea, la verdad, no tiene nada de nueva. Si nos fijamos, la encontramos por todas partes. Desde ese maestro griego que daba clases detrás de una cortina para que solo importara su palabra, hasta la voz del sacerdote en el confesionario. Es un arquetipo, una idea muy antigua de poder invisible. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Por el simple hecho de no tener cuerpo, el acusmetro de repente adquiere tres poderes que son casi divinos. Tres habilidades que lo ponen muy por encima de los personajes mortales que sí vemos en pantalla. El primer poder, la omnisciencia, o sea que todo lo sabe. Como su voz no está atada a un cuerpo, parece que flota por encima de todo, que lo ve todo, que lo sabe todo. Es nuestra propia imaginación la que le da esa perspectiva que ningún otro personaje podría tener. El ejemplo clásico, por supuesto, es la madre de Norman Bates en Psicosis. Nunca la vemos, pero su voz, esa voz acusadora, parece atravesar las paredes del motel y leer los secretos más oscuros de los huéspedes. Es como una conciencia externa y, la verdad, súper aterradora. Su segundo poder es la omnipresencia. Al no estar anclada a un punto fijo, la voz puede llenar cualquier espacio. Puede susurrar desde todos los rincones de una casa o, como vamos a ver ahora, desde cada monitor de una nave espacial. HAL 9000 es el ejemplo perfecto de esto. Su voz no sale de un solo altavoz, no. Emana de ese punto rojo, de ese ojo que todo lo ve y que está presente en cada rincón de la nave. Su voz es la nave, está en todas partes a la vez. Y llegamos al tercer y último poder, la omnipotencia. Es todopoderoso. Porque, a fin de cuentas, ¿cómo se lucha contra algo que no se puede tocar? Al no tener un cuerpo, el acusmetro es invulnerable. No se le puede hacer daño, no se le puede parar. Pensemos un momento en el coronel Kurtz de Apocalipsis Now. Durante casi toda la película, él no es un hombre, es un mito, es una voz en una cinta, una leyenda, y su poder crece y se hace gigante justamente porque no lo podemos ver. Pero este ser casi divino, este ser todopoderoso, tiene un talón de Aquiles, una única y fatal debilidad. Y esa debilidad tiene nombre. Se llama desacusmatización. Y es ni más ni menos que el momento de la verdad, el instante en el que por fin le ponemos cara a esa voz misteriosa. Y el cambio, créanme, es brutal, es inmediato y es total. Ese ser que era invisible, misterioso, todopoderoso, de repente se transforma. En el mismísimo instante en que esa voz queda atrapada en un cuerpo, uno de carne y hueso, ¡puf! Todo el misterio, todo ese poder, simplemente se evapora. En el momento en que la luz ilumina a Kurtz y lo vemos entero, sudando, vulnerable, ya no es un dios. Se convierte en un objetivo, y su muerte se vuelve no solo posible, sino inminente. Y aquí el análisis se pone todavía más profundo, porque conecta esta regla del cine con una idea casi teológica. La pregunta que queda en el aire es tremenda. ¿No fue ese acaso el destino del Verbo cuando se hizo carne? La divinidad se vuelve vulnerable al tomar un cuerpo.
Así que al final, la conclusión es que el poder nunca estuvo realmente en la voz. El poder reside en la ausencia, en ese espacio vacío que nuestra imaginación se apura a llenar con dioses, con monstruos, con todo lo que tememos y admiramos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Algo para pensar la próxima vez que estemos a oscuras en una sala de cine. Cuando por fin se revele esa voz, cuando le ponemos cara, ¿de verdad se pierde todo su poder? ¿O será que simplemente se transforma en otra cosa? Algo quizás mucho más humano.